ciudadanía quiere conocer. ¿Se imaginan ustedes que la sesión del día de ayer de la Comisión de Ética haya sido reservada? ¿Cómo quedaba el Parlamento de la opinión pública? La opinión pública ha querido saber, escuchar cómo actúa el Parlamento ante otro, ante el juzgamiento ético a otro parlamentario. Entonces, ¿qué mejor que traslucir lo acontecido en esa sesión? ¿Por qué? Porque si no, van a originarse los trascendidos, y los trascendidos hacen más daño o a una u otra parte de lo que realmente puede hacer una verdadera sesión directa y abierta. Pero eso es, dirán, lo que opina José Chirino. Pero ¿qué opinan los doctrinarios? Ya no me hagan caso a mí, háganle caso a los que saben. Silvano Tosi, Derecho Parlamentario. Su gran libro, Silvano Tosi es uno de los especialistas reconocidos en Derecho Parlamentario italiano. Bueno, ya tiene sus añitos también. Espero no publicar mi primer libro cuando tuvo su edad, 70 años. La doctrina está dividida, dice, al respecto, entre quienes consideran insuperable aún para la investigación parlamentaria la limitación del secreto, argumentando la identidad, posición respecto a la autoridad judicial. Muy bien, pero miren, veamos lo que dice Tosi, que los que defienden el secretismo argumentan porque así se hace en el Poder Judicial. Ustedes saben de que tenemos un nuevo Código Procesal Penal. ¿Y cuál es la principal característica del nuevo Código Procesal Penal? La fase de la oralidad. ¿Es secreta? No, es pública. Es decir, ya estaríamos hasta alejados del secretismo judicial. O sea que esa parte del Poder Judicial ya nos adelantó. Y luego dice, en cambio, afirman que la insuprimible exigencia de la investigación misma es connatural a la ratio genética del instituto y la vinculación necesaria de la prevalencia y la fidelidad de la inspección parlamentaria que el secreto devela. Es decir, lo que les estoy diciendo en castellano, que el control político en sí, la esencia del control político es develar, poner al descubierto, y por consiguiente eso es lo que debe primar. Rosario García Maumú, en su obra publicada Publicidad Parlamentaria y Comisiones de Investigación, dice: a través de la publicidad parlamentaria, todas las fuerzas políticas crean opinión pública y están sometidas a su vez a un permanente control del cuerpo electoral, cuyo juicio se manifiesta periódicamente en las elecciones. Si nosotros hacemos una investigación pública, puede que con los votos acusemos, puede que con los votos absolvamos, pero finalmente quien va a ser el gran justiciero va a ser el cuerpo electoral. ¿Y quién es el cuerpo electoral? Los ciudadanos. Esa es la importancia de las comisiones investigadoras, esa es la importancia del control político. No finalmente la decisión de mayorías o minorías que se tengan en votos en el Parlamento, sino lo que va a poder ver y pronunciarse el cuerpo electoral. Siguiente, Lucas Verdú. Lucas Verdú dice: es importante que el objeto de la publicidad y explicación parlamentaria coincida con aquello que preocupa o interesa a la opinión pública. Es decir, que la opinión pública fue la que pidió finalmente que se haga una investigación al respecto. Pero si la opinión pública pide una opinión al respecto,
le negamos a que se entere de la verdad. ¿Por qué? Porque no ha visto el proceso investigatorio. Siguiente. El reglamento del Congreso, que es el que va a regular esta figura de secreta o reservada, en el artículo 88 dice: las comisiones investigadoras son reservadas y solo procede el levantamiento de la reserva del proceso en los siguientes supuestos: si la materia de investigación o sus deliberaciones no incluyen aspectos que afectan a la intimidad, honra o dignidad de las personas, sujetos de investigación o sus familias, si no afectan la reserva tributaria ni el secreto bancario de los investigados, si no compromete asuntos vinculados a seguridad nacional. Pues bien, este artículo fue modificado, este párrafo fue modificado por la resolución legislativa 025-2005 publicada el 21 de julio de 2006. Les sugiero, si alguien tiene interés, busque la sesión plenaria de esa época donde se aprobó esa resolución legislativa y va a encontrar que los argumentos están referidos básicamente a el accionar de una comisión investigadora dirigida por el excongresista Edgar Villanueva. Edgar Villanueva le dieron una comisión investigadora donde su total protagonismo y parcialización y convertir casi la comisión investigadora en un evento ferial, por no decir otra cosa, hizo que el Pleno del Congreso adoptara como medida de saneamiento para evitar estos espectáculos que sean reservados. Particularmente pienso que la cura fue peor que la enfermedad. Y regresamos de ser públicas a convertirnos en reservadas. Siguiente. Pero ¿cómo piensa el mundo al respecto? ¿Cómo está el mundo al respecto? ¿Cuáles son los únicos lugares donde son reservadas? En el Perú y en España. En Francia, audiencias con exámenes públicos. En Estados Unidos, público. En Alemania, público. Nosotros, reservadas. Más no puedo decir al respecto. Si las comisiones parlamentarias de investigación buscan poner en conocimiento del elector información de control político, al hacerlas reservadas, mantenemos en el oscurantismo informativo a los ciudadanos. Y finalmente, no va a poder repercutir la responsabilidad política. Concluyo, es una conclusión personal, que el secretismo origina una serie de distorsiones del rol de los parlamentos y por consiguiente lo aleja de los representados que ven a analizar un tema de interés público tras la cortina del secreto, es decir, el ciudadano no ve nada o ve lo que le quieren contar, y como le quieren contar, uno contará a su manera y el otro contará a su manera. El de mayoría dirá: lo destrozamos. El de minoría dirá: se paseó. Los trascendidos de los diarios dirán: tuvo miedo. El otro diario a favor dirá: hizo gala de toda su experiencia. Conclusión: el ciudadano se queda: ¿y qué pasó? Cuéntame la película de verdad y no el chiste. No lo sabrán. Y luego eso de reproducir la transcripción, por favor. Somos un país que con la justa leemos titulares de diarios. ¿Creen ustedes que van a leer una transcripción los ciudadanos de 300 páginas? Se lo dejo a ustedes. No han leído el libro de técnica legislativa que tiene 60 páginas y van a leer 300 páginas de transcripción. Siguiente. Las prerrogativas. Ahora veamos qué prerrogativas tienen nuestras comisiones investigadoras. La facultad que tiene una autoridad o alguno de los poderes supremos del Estado.
Esas son las prerrogativas. Las comisiones investigadoras del Congreso tienen las siguientes prerrogativas. Hoy día van a descubrir algunas prerrogativas que ni se imaginan que tienen. Pero en fin, mejor que no las sepan porque las usan mal. La obligación a comparecer por su requerimiento bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial a las autoridades, funcionarios, servidores públicos y o cualquier persona para proporcionar información testimonial y documentaria que les sean requeridas. Artículo primero del artículo 97 del Código de la Constitución Política del Perú y el inciso B del artículo primero del artículo 88 del reglamento. Pero vayamos más allá, la obligación a comparecer. Pero nos dice que se observa el procedimiento judicial. Si se observa el procedimiento judicial, ¿alguna vez le ha llegado a usted una notificación sin decirle en qué calidad va a ir a declarar? La notificación judicial le dice en calidad de inculpado, en calidad de testigo, que puede ir usted. Entonces, si es igual a un poder judicial, ¿por qué nosotros simplemente decimos se le conmina a comparecer? ¿En calidad de qué? Segundo tema, una citación judicial le dice sobre lo cual va a declarar. Sí. Le dice sobre cuál usted está el tema investigado. Así le dice, ahí le pone claramente. Acá, en el tema de las comisiones investigadoras, como no delimitamos, como hemos visto bien claro, no delimitamos adecuadamente nuestros acuerdos, pretendemos que el acuerdo, que es una caja de Pandora o un costal de ciego, como decían mis paisanos en no tengo material, aquí solo es cabe todo. Ya no tengo material. Para que responda sobre los hechos acontecidos en la transferencia o como para que responda sobre los hechos acontecidos en el PRONA del año 2000 al 2010. Señor, yo he sido funcionario 2 añitos nomás. Sí, pues, pero ¿y por qué me van a preguntar a mí el 2010 si yo he sido el 2001 y el 2002? Entonces no le delimitan qué es lo que va a declarar. ¿Cuál es el otro? Solicitar ser conducido por fuerza pública el citado que no comparezca el día y hora señalados o se resista a exhibir o hacer entrega de documentos que tiene en su poder y o necesarios para el esclarecimiento de los hechos investigados. Dos posibilidades: ser conducido grado de fuerza y obligarlo a que entregue documentos. Pero la conducción de grado de fuerza tampoco no es tan simple. Tiene que haber mínimo 3 citaciones debidamente realizadas. Por eso es que es importante poner si es la primera, segunda o tercera citación, lo cual tampoco se conmina o se consigna. En todo caso, debería estar claramente establecido. Y tampoco ahí viene la colaboración entre órganos del Estado. No es que el Congreso le dice al jefe de seguridad del Parlamento o al coronel jefe policial: oiga, anda, traiga a este fulano que no viene. No, tenemos que recurrir al Poder Judicial. Siguiente. Doctor, una pregunta. Dime. En el inciso A dice obligar a comparecer. ¿También se necesita una orden judicial? ¿Para qué? Cuando se dice obligar a comparecer. Claro. La comparecencia no es otra cosa que sea conducido a la grado de fuerza. Esa es la comparecencia. La comparecencia es para testigo o investigado. ¿Ya? Lo que pasa es que el reglamento utiliza el término comparecencia. Y ese término lo reproducimos en los oficios. Pero la comparecencia quiere decir hacerte presente. Pero no delimita cuál es su calidad. Está bien, yo comparezco ante la comisión. Mi pregunta es, ¿en qué calidad? ¿De testigo o investigado? Y si soy investigado, ¿sobre qué hechos? O sea que lo que hizo Charanga así.
Yo no lo he dicho yo, lo ha dicho también y lo del Poder Judicial, ¿no? Y eso no es nuevo, ¿eh? Eso ya lo han dicho en anteriores sentencias. Eso no es nuevo. Entonces, siempre tiene que delimitarse en el tema del debido proceso, delimitarse en qué calidad. Es más, la sentencia del presidente Humala de habeas corpus fue por eso, porque se presentó en la etapa investigatoria como testigo y pretendieron en la etapa ponerlo como investigado. Un momentito, si a mí me has hecho durante todo el tiempo como testigo, ¿cómo me metes después como investigado? Y lo sacaron. La resolución salió y efectivamente el señor pues ha vulnerado su debido proceso. Si tú has querido, desde el primer momento debió decirle, oye, eres investigado, eres responsable. Entonces es otro ejercicio de defensa. ¿Me entiendes? Una pregunta. Lógicamente el problema surge pues desde la moción, digamos. Generalmente las mociones se redactan, ¿no?, de manera muy amplia. Finalmente uno no sabe en qué condición va probablemente a citar a los funcionarios, o investigados o testigos. Eso se va a ir determinando, me imagino, supongo, a lo largo de las investigaciones que se realizan. El problema es por eso, porque como lo habíamos analizado anteriormente, los considerandos de las mociones son sumamente vagos. Hay mociones, no le he mostrado porque la idea era mostrarle mociones con errores, donde se dice, existen indicios que el funcionario tal habría, existen indicios. Entonces, tú lo que vas a es a comprobar esos indicios. Entonces, cuando lo citas, ya estás citándolo como investigado. Caso palpable, el caso cuando se le investigó a César Almeida. César Almeida, y se le decía, la comisión decía, existen indicios que el señor César Almeida habría utilizado mal, entonces se le traía, se le citaba sobre determinados aspectos. Ahora, se puede citar a una persona una, dos o tres veces. La primera vez, en una primera fase, puede citarlo como testigo, pero existiendo los indicios, varía su situación a investigado, pero dentro del proceso investigatorio. Entonces, si tú encuentras indicios ya, entonces tú ves que lo citaste como testigo, tienes que traerlo ahora como investigado, porque ya le estás presumiendo acciones. ¿Me entiendes? Son dos figuras diferentes. Ahora, un testigo, por lo regular, no revisa el expediente. Un investigado sí revisa el expediente, porque quiere saber qué es lo que lo está incriminando y cómo puede descargar lo que lo está incriminando. Entonces, si tú te vas a ciegas, ¿cómo descargas lo que te está incriminando? Pues esas son las características. Sigamos. Acceder a cualquier información, lo cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario, la reserva tributaria, excepto de la información que afecte la intimidad personal con arreglo a las normas que regulan la materia. A solicitar se autorice el allanamiento de los domicilios y locales para practicar incautación de libros, archivos, documentos y registros que guarden relación con el objeto de la investigación. Solicitar al Poder Judicial el impedimento de salida del país. El único caso que recuerdo que se haya hecho impedimento de salida del país fue una comisión investigadora en la época del 2001-2002 y una comisión investigadora que presidió el ex congresista recientemente fallecido Díaz Canseco. Pero ¿qué se requiere para ello? Tienes que preparar todo un expedientillo, presentarlo ante el Poder Judicial y antes de 15 días formalizar denuncia. Y solamente, ¿por qué antes de 15 días formalizar denuncia? Porque el impedimento será solamente por 15 días.
Siguiente. Formalidades del requerimiento a comparecer. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Cuáles son las formalidades que se requieren? Los requerimientos para comparecer ante una comisión investigadora se formulan mediante oficio, cédula o citación pública, en el que se debe constar la situación legal y temas o tema por la que es convocado, la calidad, testigo investigado, la posibilidad de que presente documentación que sustente su comparecencia, los datos necesarios para que el ciudadano citado conozca del apercibimiento y de las responsabilidades en que puede incurrir en caso de inasistencia. El requerimiento a las personas jurídicas será dirigido a su representante legal. Tres cosas que tenemos que analizar aquí: mediante oficio, cédula o citación pública. ¿Por qué? Porque puede que la persona, el domicilio que figure en su DNI, que es el domicilio válido donde lo vas a notificar, no esté ubicado. Entonces tienes que notificarlo. ¿Cómo notifica el Poder Judicial? Edictos. ¿El Congreso tendrá que hacer edictos? No. En todo caso le hemos denominado citación pública. Saca el Congreso de la República, comisión investigadora, cita al señor fulano de tal, Juan Pérez Pérez, a la sesión donde deberá rendir su declaración en calidad de comparecer ante la comisión en calidad de investigado sobre los presuntos hechos de bla 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 bla, y el día, la hora en la cual está siendo citado. Es una citación pública. Otra cosa ahí que estamos señalando claramente: la comparecencia, la calidad de la comparecencia, el tema o los temas por los que he citado, la situación de que puede traer su documentación. También debe ir ahí el tema de que puede venir acompañado de un abogado a su ejercicio de la defensa. Acá hay un tema que ha surgido como parte de la praxis parlamentaria. En el Poder Judicial existe el defensor de oficio, ¿correcto? Pero ¿qué pasa con un ciudadano que viene a declarar y viene sin abogado? Puede decir que no requiere la presencia de abogado, pero puede decir que sí requiere la presencia de abogado, pero que carece de recursos para contratar uno. ¿Y qué haríamos? ¿Qué haríamos? Surgieron varias interrogantes cuando lo conversaba con algunos colegas. Decía, bueno, que traigan de la Procuraduría del Congreso a 3 abogados y que de los 3 se le elija. Pero la función del procurador es diferente a la función del defensor. No olvidemos que la función del procurador es defender los intereses del Congreso. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Hemos dicho que el principio básico es de la colaboración entre órganos institucionales, ¿no es cierto? Deberíamos oficiar a quién, al Ministerio de Justicia, de quién dependen los defensores de oficio, solicitándole mínimo que señale 3 abogados factibles de defensores de oficio para tenerlos en el Congreso en momento de sesiones investigadoras importantes, para que en el caso de que un ciudadano que venga y diga que necesita un abogado, diga, señor, ahí tiene usted 3, elija de los 3 uno, porque tampoco le podemos poner uno de frente, porque de repente me va a decir, me pusieron al peor, ¿no es cierto? Entonces, esa podría ser una situación a solucionar.
que ya la práctica no se ha dado, porque se ha frustrado la presentación de un expresidente por no haber llegado su abogado. Entonces, ¿cómo lo hubiéramos sanado? Poniéndole un defensor de oficio. Pero no estábamos preparados para esa circunstancia. Creo que ahora la práctica parlamentaria nos prepara para que en el futuro estar alertas ante esa práctica parlamentaria. Pero ¿cuáles son los derechos de los comparecientes? Una pregunta. Respecto a los documentos que pueden apuntar o presentar al momento de sustentar sus declaraciones, requieren algún requisito, porque entiendo en la parte judicial tiene que estar redactado, tiene que estar legalizado. En la práctica parlamentaria siempre se han recibido muchas veces copias. Lo correcto sería recibir documentos originales o redactados, que les dé verosimilitud a los documentos. Porque una copia simple, lamentablemente, no ejerce muchas veces verosimilitud. Y sobre todo, cuando el expediente, si es que encontrara por responsabilidades penales y sea remitido al Poder Judicial, no va a ser considerado como prueba, por ser una simple copia. Eso ha ocurrido mucho con a veces las copias de los mails. Ha habido procesos donde todo se ha basado en un mail, pero no ha habido una certificación a la hora de imprimir el mail del correo determinado, y eso ha traído abajo al no haber una prueba contundente y no haber sido corroborado. ¿Por qué? Porque en todo caso es una prueba accesoria, y una prueba accesoria requiere que sea corroborada por otras pruebas que nos lleve a la convicción que ese documento es real o valedero. ¿Correcto? Es lo que sucedió con una famosa bitácora de vuelo que se presentaba en unos diarios solamente como una copia, y después no se pudo corroborar que esa bitácora sea real. Fue un caso muy famoso que hubo en Centroamérica. Bueno, siguiente. No, siguiente lámina, estaba en el siguiente, disculpa. A revisar previamente el expediente, concurrir en compañía de un abogado, derecho a la defensa. Revisar previamente el expediente. Ese es el gran problema de nuestras comisiones investigadoras, que nunca tenemos armado un expediente. Comenzamos a recibir la información y la vamos acumulando ahí. Y como la vamos acumulando, sacamos en hojitas, en copias, lo que aparentemente es importante para nosotros. Para nosotros son los indicios. Está bien, correcto, pero no está foliado. Una comisión investigadora tiene que tener un expediente debidamente foliado, que se inicia con la moción, la votación que tuvo en el pleno, la sesión de instalación, y luego los acuerdos, las transcripciones, las declaraciones y la documentación. No es el tema, porque hay un tema que dicto aparte, que es los pedidos de información. El problema es que no sabemos pedir información, siempre lo he dicho. Ni en despachos, ni en comisiones investigadoras sabemos pedir información. Y como no sabemos pedir información, resulta que nos llenamos de documentos y decimos: qué pesado armar un expediente de una comisión investigadora, si nomás la información que nos han mandado del Banco Agrario son 10 cajas cada una conteniendo 1000 folios. ¿Por qué? Porque no hemos sabido pedir información. ¿Por qué? Porque nos mandaron a investigar el Banco Agrario los últimos 10 años y pedimos información del estado financiero de los últimos 10 años del Banco Agrario. Y nos manda pues 10 cajas cada una conteniendo 1000 folios. Yo les pregunto: ¿y qué vamos a buscar ahí? Eso pasa porque en la moción
no señalamos indicios que iban a generar el tema de investigación. Y como no tenemos una beta de investigación, no formulamos bien nuestras hipótesis. Oye, mi tema de investigación es la gestión del directorio, las decisiones que tomó el directorio. ¿Para qué quiero los estados financieros de los últimos 10 años? Quiero las actas del directorio. Y si tengo más información, exactamente las actas del directorio donde hubo indicios de determinadas acciones. Pero somos... Eso es lo que, y por eso es que se nos hace tan difícil armar un expediente de investigación. ¿Se imaginan ustedes armarlo con la información? Pongamos ese caso, la información de esas 10 cajas, ahí nomás tendríamos 10.000 folios y no hemos investigado nada, solamente es una fuente de información. Por eso es que es meridianamente difícil que armemos el expediente, y cuando el investigado pide a la mamá venir a revisar el expediente, uy, 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 como dice mi hijita, ¿no? ¿Cómo solucionamos eso? Solicitar copia de la transcripción de su intervención en la sesión de la comisión. Si por alguna razón esta no fuera grabada, puede solicitar copia de la parte correspondiente del acta. Afortunadamente ahora todo es grabado y esto nos permite tener las transcripciones de determinada declaración. Otro, garantizar sus derechos constitucionales a la intimidad, guardar reservas sobre sus creencias, ese es otro tema. Ahora las comisiones investigadoras han agarrado de ponen el Cristo adelante, pobre nuestro Señor. Jure usted. Oiga, señor, yo soy taoísta. ¿Cómo voy a jurar si yo soy taoísta? Esa es mi creencia. No, jure. Lo siento, señor, soy taoísta. Si saben quién es taoísta, hay una religión taoísta, por si acaso. No la comparto, pero se me ocurrió decirla. Como por decir budismo, musulmán. Entonces, guarda reserva sobre su creencia. Es más, así sea católico, apostólico, romano, confeso todos los domingos y todo lo demás, nada te conlleva el beneficio de la investigación que declare bajo juramento. ¿Por qué? Porque no es delito en el Perú, en el Congreso peruano el perjurio, pues. No tiene las consecuencias jurídicas que tiene hacer perjurio en el Congreso inglés o en el Congreso norteamericano. El perjurio no fue el escándalo, todo el mundo habla del escándalo Watergate, que se tumbó a Nixon. ¿Saben qué se tumbó a Nixon? Haber realizado perjurio ante la comisión investigadora del Parlamento norteamericano. Y casi se tumba a Bill Clinton porque también hizo perjurio, pero la arregló. Luego pidió disculpas porque él había declarado no haber tenido relaciones sexuales. Entonces él dijo: yo no he mentido, pido disculpas porque yo lo que he hecho son relaciones impropias. Bueno, ahora le llaman relaciones impropias, ¿no? A la felate. Pero eso es el tema. ¿Cuál es la consecuencia de que mientan en el Congreso peruano? ¿Ah? Entonces, ¿para qué no damos el trabajo a los pobres señores de administración, hacer que cargue el Cristo, lo ponga, levante la mano, la Biblia y todo? En ese caso sí queremos ser formalistas, pero donde debemos ser formalistas para guardar las garantías constitucionales, no lo somos. Bueno, pues se ve elegante el Cristo ahí, ¿no? Garantizar los derechos constitucionales, el derecho a las creencias, abstenerse de responder ligado al derecho a la defensa, no ser comprendido en informe sin haber sido escuchado.
Esto sí es terrible. ¿Cuántos informes han habido de comisiones investigadoras donde se acusa a Juan Pérez Pérez, a Domenico Yotocópulos, a Pablo Silvestre, y los pobrecitos ni se enteraron de que hubo una comisión investigadora sobre esos hechos? Nunca fueron citados, pero aparecen en los informes. Y lo más curioso, ¿saben por qué aparecen? Porque fueron miembros de un directorio. ¿Eso es justo? Por eso que nos desprestigiamos también. Es por eso que cuando los informes de las comisiones investigadoras muchas veces van al Parlamento, al Poder Judicial, dicen, ya ponlo ahí. Tenemos que conversar con jueces, con fiscales, para que vean lo que piensan a veces de nuestros informes de comisiones investigadoras. Ellos también tamizan quién ha hecho la investigación, qué congresistas han estado otra vez. No pasa nada. Cuando tenga tiempo lo miro, ¿ya? O le dan al Calichín. Anda revisando Calichín ahí para que veas algo. Y me haces un resumen. Aquí hay gente que ha trabajado en el Poder Judicial. Lo que estoy diciendo no es mentira. Me lo puede confirmar. ¿Por qué? Porque hemos perdido esa capacidad de hacer un trabajo serio. Todas estas garantías han sido reconocidas en diversas sentencias del Tribunal Constitucional. Siguiente. El secreto bancario y la reserva tributaria. El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse siempre que se refiera al caso investigado. Al periodo de levantamiento del secreto bancario se solicita a través de la Superintendencia de Bancos y Seguros. El pedido de levantamiento de la reserva tributaria se solicita a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Para todos estos pedidos se requiere acuerdo de la comisión, debidamente motivado, e identificación de las personas naturales o jurídicas a ser afectadas. Muy bien, estamos investigando un hecho en una comisión investigadora, por decir así. Vamos a investigar el periodo, hubo una comisión investigadora sobre las ligaduras de tronco, ¿cómo fue? No recuerdo el nombre muy bien, pero está referido a la ilegal esterilización de mujeres. ¿Ya? Perfecto. Esterilización ilegal de mujeres. Y piden el levantamiento del secreto bancario. No es broma, lo pidieron, ¿ah? Yo te pregunto, ¿qué tienes? ¿Cómo vas a motivar? ¿Qué tiene que ver eso? Porque nos sentimos importantes. Le hemos levantado, vamos a levantar el secreto bancario, el secreto tributario. Oye, ¿qué tiene que ver las esterilizaciones con el secreto bancario y el secreto tributario? Tiene que ser motivado. Por eso yo no sé, la superintendencia dice, oye, motívame, pues tienes indicios, ¿por qué le estás pidiendo? No seas payaso, pues, no en otras palabras nos dice. Artículo 85 del decreto legislativo 816, Código Tributario. Las exhibiciones de documentos y declaraciones que ordena el Poder Judicial en los procedimientos sobre tributos, alimentos, disolución de sociedad conyugal o en los procesos penales, el fiscal de la Nación en los casos de presunción de delitos y la Comisión de Fiscalización o las comisiones investigadoras del Congreso, con acuerdo de la comisión respectiva, con arreglo a ley y siempre que se refiera al caso investigado. Vamos a levantar el secreto bancario desde que comenzó a ejercer su profesión. Oye, ¿qué estás evaluando? Estoy evaluando la función como funcionario público en los últimos 5 años. ¿Y por qué le estás pidiendo desde que comenzó a ser un profesional? Mucho ojo con eso también. Y para los amigos que trabajan en fiscalización, no necesitan. La reserva tributaria la pueden levantar.
sin necesidad de facultades de comisión investigadora. Tiene esa facultad la Comisión de Fiscalización, por si acaso. Te apuesto que muchos no lo saben. Siguiente. Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organización de Superintendencia de Banca y Seguro. Artículo 143, levantamiento del secreto bancario. El presidente de una comisión investigadora del Poder Legislativo, con acuerdo de la comisión de que se trate y en relación con hechos que comprometan el interés público, puede pedir el levantamiento. Siguiente. Aquí hay un informe muy bonito que fue hecho por José Eliche cuando era oficial mayor del Congreso de la República, referido al levantamiento del secreto bancario. He tratado de sacar la parte más importante en esos 4 aspectos y señala lo siguiente, ¿no? A ver si lo leemos, porque estoy un poquito congestionado. Dice: los interesados en el caso de materia de informes investigados tienen el derecho a acceder a su información tributaria y bancaria, y en este último caso, con toda calidad pueden solicitar o autorizar el levantamiento del secreto. Quiere decir que si hay un levantamiento de un secreto bancario, el interesado también puede decirle: oye, infórmeme en qué se encontraba. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que el señor me dice, me está investigando y me encuentran un depósito de $500.000. Qué rico, ¿no? Y dicen, perfecto, oye, ahí está la plata de la coima, perfecto, ahí está. Pero al señor no le han informado que han encontrado eso. Y el señor, si va y tiene contacto con el expediente y encuentra, es muy simple, señor. En esa fecha yo vendí mi casa, acá está la copia de escritura pública, y mi casa costó $500.000, está ahí, y esa es la casa que he vendido. ¿Y por qué vendió su casa? Vendí mi casa, señor, porque con ese dinero he comprado 2 departamentos, uno para mí y otro para mis hijos, porque ya me estamos dividiendo los bienes con mis hijos. Pero si no tuvo acceso a esa información, sale el informe y se ha comprobado que existen $500.000 de una transferencia de una persona X a sus cuentas, lo que significa que hay un desbalance patrimonial, no explicándose de dónde fue la fuente que se originó esos $500.000. Oye, le has preguntado, por lo menos, de dónde vino los $500.000. Ni siquiera se han dado el trabajo de preguntar. No, es que fue información que llegó después. Pero es una información gravitante, pues. Y si es una información gravitante, tienes que volverlo a citar. Tienes que volverlo a citar. Ese es el tema, ese es tu trabajo, lamentablemente. Siguiente. Los investigadores, en el caso en materia de información de una comisión investigadora del Congreso, no pueden difundir la información que le ha sido entregada por efecto de las disposiciones vigentes sobre reserva tributaria y secreto bancario. Eso es algo que es costumbre. Se filtró a la prensa. Qué casualidad, ¿no? Este es más del Congreso. Cada día tiene más seguridades y cada día se filtran más las cosas a la prensa. Los interesados en el caso de materia de informes investigados como titulares de los derechos de la reserva tributaria y secreto bancario deben tener posibilidad de conocer la información que han recibido sus investigadores con finalidad de proceder en forma adecuada a su derecho de defensa o presentar sus descargos. Los investigados o los investigadores podrían solicitar a las entidades que custodian y han prohibido la información, SUNAC, Superintendencia de Bancos y Seguros, que autoricen a los investigados a conocer la información previa que ha servido de fundamento a los investigadores para dictaminar o resolver sobre su situación jurídica. Ustedes saben que ahora hay declaraciones que se hacen
de movimientos superiores a un determinado monto y que se firman. Entonces, mínimo pedir esa información, ¿no? Oye, acá está el hallazgo de $500.000. Superintendencia, dime cuál fue la declaración jurada que presentó el señor, de cuál fue la procedencia de ese dinero. Y ahí tiene que poner la procedencia del dinero. ¿Correcto? Y haberlo firmado. Ya es un indicio para nosotros de dónde vino el dinero. Y nos evitamos de tanto problema y tanta especulación. Y de tanto prejuicio, sobre todo. Siguiente. Medidas de contención contenidas en la ley 27373, que es la ley que establece los beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada. Esta es una ley que se utilizó mucho en terrorismo, pero se utiliza también en el tema de crimen organizado. Lamentablemente en el Perú no ha tenido mucho funcionamiento exitoso. Pocos son los que se han acogido, y si los que se han acogido ha sido más por vivir de un determinado peculio que se les da a los beneficiados que realmente aportar información valiosa, porque muchos de los testigos, conozco varios expedientes que son testigos de oídos, lo que se conoce en doctrina como testigos de escucha. ¿Saben qué es eso? Raúl Zaffaroni, tratadista argentino, les recomiendo leer Parte General de Derecho Penal. Ahí habla de los testigos de oídos y los testigos de escucha. Es como yo soy mozo y escucho a los dos señores almorzando, donde uno le dice al otro, oye, y mira, ¿y cómo se quejaba cuando le íbamos a meter el balazo en la cabeza, no? Oye, sí, ¿no? ¿Cómo se quejaba? ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, pero bien frito lo dejamos, ¿no? Sí, señor, yo escuché cuando el señor decía que me había metido un balazo. ¿Dónde fue? No sé. ¿Dónde lo enterraron? No sé. Pero yo escuché, señor, que me metieron el balazo. ¿A quién? Testigo de oídas. Y esos hay un montón que se prestan así, ¿eh? ¿Te consta a ti, tú viste que recibió, que disparó, tú participaste o estuviste ahí? No, yo escuché. Testigo de oídas. Es un indicio, no más, no es una prueba contundente. Mucho cuidado con eso. Ese indicio tiene que corroborarse con otras pruebas indiciales. Zaffaroni es muy claro al respecto, dice. Debemos tener los testigos de oídos solo como un indicio que debe ser corroborado con otras pruebas coetáneas. Pero debe tenerse también en cuenta la calidad del testigo. Imagínense que ese testigo de oídos tiene procesos en los cuales ha sido sentenciado justamente por falsedad. No estoy hablando piedras, ¿eh? ¿Saben cuál es el principal testigo del comando Rodrigo Franco? Víctor Exelio, F. Tiene 4 sentencias por falsa declaración. Y es testigo de oídos. Él era el cocinero, dice, del grupo. Y siempre le han preguntado, ¿y dónde están los muertos? No sé, pero yo escuchaba que los mataban. Que decían cómo los habían matado. Si no hay cadáver, no hay crimen, pues. No hay crimen. El resto es cuento. El resto es cuento. Pero bueno, estuve en esa comisión investigadora, por eso le hice seguimiento a ese proceso. Eso fue en la comisión Herrera. Hay 2 informes, el informe en mayoría y el informe en minoría. Pero bueno, contra la libertad. ¿Qué dice el objeto de regular los beneficios de colaboración eficaz ofrecidas por personas relacionadas por la comisión de los siguientes delitos? Y básicamente lo que buscan es que sea asociación ilícita para delinquir, porque es donde podemos
aplicar el tema para las comisiones investigadoras, porque los demás son delitos puntuales, contra la humanidad, contra el Estado, contra la defensa nacional, el terrorismo, delitos aduaneros, tráfico ilícito de drogas y otros donde la gente forme parte o integre una organización criminal. Para esos casos opera el famoso testigo encubierto, que le asigna el código 7. Sí. Usted en la clase pasada dijo que las comisiones investigadoras tienen un resultado, porque no necesariamente son aceptadas por el Poder Judicial. Así es. Supongamos que la comisión investigadora dice que el programa yo te acepto con esta prerrogativa de ser un testigo confiable, pero como el Poder Judicial no lo acepta ni lo reconoce. ¿Qué pasaría en esas autoridades? Pierde su calidad, porque ¿y en qué se basa para darle al Congreso? La ley bajo análisis, en la disposición octava dice, a solicitud de las comisiones investigadoras del Congreso, es el juez el que evalúa, quien dictará las medidas de protección a que se refiere el artículo 22 de la presente ley. El juez dice, oye, me estás trayendo de testigo, no te pases, pues, no te lo tomo en cuenta. Entonces el juez tiene que, ya con su experiencia, valorar si efectivamente es un testigo que vale la pena o no. ¿Por qué? Porque es un testigo que va a seguir, incluso en el caso de que existieran indicios de delito en el proceso penal. ¿Ya? Por eso es que ahí he puesto el de la toga, se supone que es el magistrado, y la señorita muy guapetona ella es la de la comisión investigadora, que está coordinando para que el juez se pronuncie dándole a favor de este beneficio. Siguiente. ¿Cuál es la medida de protección que establece el artículo 22? La medida de protección es el fiscal y en caso el juez, apreciando las circunstancias previstas en el artículo anterior de oficio o a instancia de las partes, adoptará según el grado de riesgo o peligro las medidas necesarias para preservar la identidad del protegido, su domicilio, profesión y lugar de trabajo sin perjuicio de la acción de contradicción que exista al imputado, pudiendo adoptar las siguientes medidas. Y ahí están las medidas que puede adoptar, ¿no? Lamentablemente estoy un poquito afónico y los ojos lagrimeando, pero ahí podemos ver. La protección policial, que puede incluir cambio de residencia y ocultar su paradero, reserva de su identidad y datos personales en las diligencias que se practiquen, y cualquier otro dato que pueda servir para su identificación, pudiéndose utilizar para esto un número o cualquier otra clave. En el caso de Alipio, sí hemos visto, caso de terrorismo, esta ley está aplicando, que se utiliza muy bien los testigos, y hay incluso un distorsionador de voz en el proceso, que permite escuchar al testigo, el imputado lo escucha al testigo, ¿ya? Y el testigo señala hechos contundentes, no habla de escucha de oído, sino habla de que estuvo presente él en diversas transacciones, en diversos hechos. Eso es realmente el testigo que vale. La utilización de cualquier procedimiento que imposibilite su identidad visual, fijación como domicilio a efecto de citaciones o notificaciones de la sede de la Fiscalía. En el caso de los funcionarios o servidores públicos y magistrados del Poder Judicial o del Ministerio Público, que intervengan en calidad de testigos, peritos o víctimas, las medidas previstas en el presente artículo comprenderá además la protección de los derechos laborales de conformidad a la ley vigente. Hay algunos de estos testigos que les pagan sueldo, les pagan 2, 3 sueldos mínimos para que se oculten y tengan una subsistencia. Eso no está en la ley, está ya en el reglamento específico, pero hay testigos que viven solo de esto, ¿no? Sigue. Algo que se ha sacado tanta roncha, el control jurisdiccional de los actos de las comisiones parlamentarias de investigación. Nos llenamos y todos hinchamos el pecho diciendo que vivimos en un Estado constitucional de derecho.
Si vivimos en un Estado constitucional de derecho, debemos ser conscientes de que ya la famosa división de poderes, que fue para el Estado de derecho, solo de derecho, legal de derecho, elaborado por Montesquieu, Robespierre y todos ellos, ya quedó atrás. ¿Por qué? Porque la primacía es la Constitución, y en la Constitución está como primacía también los derechos fundamentales y la colaboración entre los órganos del Estado. Ya no hay esa clásica división feudal donde cada quien defendía su fuero, sino hay una colaboración entre órganos, una colaboración que involucra que yo tengo atribuciones exclusivas con las cuales puedo apoyarte o ayudarte, pero eso no significa que tú tampoco vas a inmiscuirte en mis funciones, pero sí tengo que pronunciarme sobre determinados aspectos. Entonces, desde esa perspectiva, las comisiones investigadoras sí son recurribles ante el órgano jurisdiccional, y que estos estarían afectos al control jurisdiccional. ¿Qué acto parlamentario puede estar sujeto a control? Es el ejercicio concreto o singular de una potestad de aplicación del derecho parlamentario por parte del Congreso o uno de sus órganos, ejercicio que se desenvuelve dentro de la esfera de sus competencias y mediante el cual se crea, modifica o extingue una situación jurídica. Eso es el acto parlamentario, que es idéntico a lo que es un acto jurídico: crea, modifica o extingue una situación jurídica. Siendo las comisiones investigadoras que forman parte del Parlamento y realizan actividades dentro de las facultades, es obvio que las mismas realicen una serie de actos parlamentarios en el desarrollo de sus actividades de investigación. En este contexto, todos los actos parlamentarios serán sujetos de control jurisdiccional. Ahí viene la gran polémica. Siguiente, por favor. La decisión del Pleno del Congreso, por ejemplo, para crear una comisión investigadora, o el dictamen por el cual finaliza su actuación, se dice que no son susceptibles de ser recurridos en función jurisdiccional. ¿Por qué? Porque es un acto propio, intrínseco, atribución del Parlamento, la función de control parlamentario. Y si el Parlamento, dentro de su función de control parlamentaria, decide formar una comisión investigadora, no puede ser anulado el acto de decidir hacer una comisión parlamentaria por el Poder Judicial. Pero ¿qué es lo que va a velar el Poder Judicial entonces en la comisión investigadora? Que en la elaboración de ese acto se haya cumplido el debido proceso. Pongo un ejemplo. ¿Puedo yo conformar una comisión investigadora con una moción solicitando el estudio de determinados hechos? Una moción en la cual digo, la moción acuerda solicitar con la conformación de una comisión de estudio para investigar los hechos acontecidos en la Universidad del Santa. Entre los años, ya si quieren, 2001 al 2002, ya. ¿Dónde está el error ahí? Por ahí. Comisión de... No puede ser de estudio, señores. Reglamento, mociones. Las mociones pueden ser mociones para formar comisiones de estudio. Es un tipo
de comisión. Comisión de investigación es otra cosa. Y se lo digo esto porque no es un invento mío. Lamentablemente llegó al pleno del Congreso una moción con esa terminología: comisión, la conformación de una comisión de estudio para investigar, bla 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 bla. Fue vista la última sesión plenaria del 2011-2012. Se había puesto a debate la moción como comisión investigadora. La congresista Marta Chávez se paró y dijo: señor, esto no es una comisión investigadora, y solicito que se lea el reglamento en un artículo tal y tal. Y ahí está: comisión de estudio. Tocaron la campanilla y se cerró la sesión plenaria. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera conformado una comisión investigadora? ¿Cabría o no cabría una acción constitucional contra esa comisión investigadora? Sí. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no se limita la capacidad de que el Congreso forme la comisión investigadora, pero debe cumplir el procedimiento preestablecido por el Parlamento. ¿Y cuál es el procedimiento? Que se solicite como comisión investigadora. Por consiguiente, ese acuerdo era nulo. Miren, ¿qué cuán más allá puede ir el tema del procedimiento y el tema de los derechos fundamentales? ¿Pero qué son susceptibles de control jurisdiccional? Estamos diciendo ahí: todos aquellos actos que en virtud de los cuales se afecten directa o indirectamente los derechos fundamentales. Ojo, nuestro derecho constitucional y nuestro artículo 200 es bien claro, dice: directa o indirectamente los derechos fundamentales, como el derecho a la dignidad, el derecho a la defensa, a la intimidad, a la tutela jurisdiccional, al debido proceso parlamentario, a la imparcialidad. Los actos que podrían afectar tales derechos serían, por ejemplo, ahí pongo 8 ejemplos para que los tengan presentes: informar la situación legal de su comparecencia, fijará claramente los temas por los cuales es convocado, así como la revisión previa del expediente. El acto por el cual la comisión investigadora solicita la conducción mediante la fuerza pública de una persona. Oye, es la primera vez que me citas y me quieres conducir con grado de fuerza. Momentito, habeas corpus, ¿no? El acto por el cual se solicita el allanamiento de domicilios y locales. Igual, ¿me has requerido la información? No, si no me has requerido la información, ¿cómo quieres allanar mi local? El acto por el cual se solicita el levantamiento del secreto bancario. Oye, ¿estás estudiando esterilizaciones y me estás levantando mi secreto bancario? ¿Qué te pasa? El acto por el cual se solicita el levantamiento de la reserva tributaria. Igual. El acto por el cual solicita el impedimento de salida del país. Oye, ¿cuál es el riesgo de fuga? Yo soy funcionario público, estoy en ejercicio de mis funciones. Me están mandando a representar al país en determinada situación. ¿Qué riesgo de fuga puede haber? La incautación de libros, archivos y documentos y registros, siempre y cuando me haya rehusado ahí. La coerción para exhibir o entregar documentos privados. Demuestre usted que no tenía una relación sentimental con la señora tal que es investigada, y por consiguiente, por esa razón existe el indicio de que ella ha entregado sus bienes a usted. Oye, un momentito, ¿por qué te voy a entregar tú las cartas? Sabemos que existen unas cartas amorosas. Es un derecho a la intimidad. Mucho recuerdo. Les digo, es una experiencia real. Estaba trabajando en la comisión de fiscalización y llegó un sobre sellado. Lo abrimos, como todas las cosas que llegaban. Había un cassette. Escuchamos el cassette.
era una grabación de una conversación entre una determinada persona con otra persona, donde le decía amorcito lindo, cariñito lindo, ¿por qué no duermes? Mira que te doy un besito para que duermas, que esto, que dime, ¿y qué tenía yo que utilizar esa prueba? La guardaré algún día para la cátedra. Pero eso no se puede utilizar, señor. ¿Se imagina el papelón que hubiéramos hecho? Poner esa grabación cuando el señor estaba declarando. Pero a veces por cámaras matamos. Y bueno, esa lista no es numerus clausus, por si acaso, no es números cerrados, es un número abierto, porque los derechos fundamentales son innumerables. Siguiente. Garantías constitucionales y los actos de las comisiones investigadoras. ¿Cómo hago valer mis garantías constitucionales? Ya me he pasado todo el día diciéndoles el artículo 200 de la Constitución, donde señala habeas corpus, amparo, habeas data. Ya dependerá mucho del derecho afectado para saber cuál de estos garantías constitucionales, cuáles de estas acciones de garantía utilizo para hacer valer mi derecho constitucional. Definitivamente esta depende mucho de la naturaleza del derecho vulnerado. Es materia de otro tema, que cuando enseñemos derecho constitucional podemos señalar ahí qué se defiende con el habeas corpus, qué se defiende con el amparo, qué se defiende con el habeas data. ¿Alguna pregunta? Si no, disculpen, mi garganta está un poco maltratada y por el día de hoy muchas gracias.